Happy Sabbath. Feliz sábado. I've heard a little concern He escuchado algunas preocupaciones E eu fiquei sabendo de alguma preocupação about the shortness of time we have left, con respecto al poco tiempo que ya nos va quedando tempo que nos resta and we haven't yet discussed November 9. y todavía no hemos discutido el 9 de noviembre. acerca do 9 de novembro. And we will look at that topic next week. Y vamos a estudiar ese tópico la semana que viene. So I just want to let you know my perspective, Así que solamente sí quería dejarles saber cuál es mi perspectiva, which has been my perspective long before last October. que ha sido mi perspectiva bien antes, desde octubre, Do outubro do ano passado. Which is that there's 3 parts to the Midnight Cry message. donde comprendo de que hay 3 partes en el mensaje del clamor de medianoche. Em que consiste a mensagem do clamor da meia-noite. One is the date. Uno sería la fecha. The second is what we expect to see on that date, Lo segundo es, ¿qué es eso que esperamos ver en esa fecha? Naquela data, or why we would mark that date in the first place. ¿O por qué es que marcamos esa fecha en primer lugar? que quer. And the third part of any Midnight Cry message Y la tercera parte de cualquier mensaje de un clamor de medianoche is a calling out. es el llamado a salir. And in this case, Y en este caso, Caso, I believe a calling out of our Protestant way of thinking. creo que está siendo un llamado a salir de nuestro pensamiento protestante. nossa maneira protestante de pensar. When we realize that our thought processes, Y cuando pensamos en nuestros procesos de pensamiento, Pensamento led by an information stream, que son dirigidos por ciertas fuentes de información, correntes de informações are causing us to follow the same way of thinking as apostate Protestantism. nos terminan llevando a pensar de la misma forma que piensa el protestantismo apóstata. protestantismo apóstata. And before I ever went to Arkansas in October, Y incluso bien antes de haber ido a Arkansas en octubre, my greatest fear, mi miedo más grande, which I think was founded, que creo que me lo terminé encontrando, is that people hear the other 2 parts, es que las personas dan oído a otras 2 cosas. what you expect to see, Es decir, a lo que esperas ver ese día, what is required to be ready. qué es lo que se necesita para estar preparado. They lay them aside, Ellos colocan a un lado estas they cosas, get a surgical tool, hacen extract the date, cortan con un bisturí, extraen lo que because significa la that's the fecha interesting part, y solamente se interesan en la fecha porque es lo and único think that we interesante. understand and accept the Midnight Cry message. Y terminan creyendo que al creer en la fecha, creyeron el mensaje del clamor de medianoche. Clamor da meia-noite. So my purpose at this school and for the course of this year Entonces, mi propósito en esta escuela y durante todo lo que queda de este año O curso para o decorrer desse ano is to make sure that we don't overemphasize the date es asegurarme de que no sobreenfaticemos la fecha enfatizarmos a data to the point where we get to the date and we fail it. hasta el punto de que vamos a llegar a la fecha y vamos a fallar. data e falharmos nessa data. Which is why I won't be spending the majority of my time Que es la razón por la cual he gastado la mayoría de mi tiempo aquí just on how we get to the date. solamente en explicar cómo es que llegamos a la fecha. Chegar a essa data. So we've talked about the 2 streams, Así que hemos hablado de las 2 corrientes o fuentes de información and that I think was covered and then repeated at camp. y creo que fue ya cubierto eso hasta cierto grado y también en el en What we're campestre. discussing now Así que lo que discutiremos ahora is what we can expect to see. es qué es lo que podemos esperar ver aquel So día. that's kind of the subject that we're focusing on in these classes. Y este será el foco que tendremos en estas clases. What does it look like in our time? ¿Con qué eso se parece en nuestro tiempo? And to understand that, ¿O cómo es? Y para entender we eso, reminded ourselves that there's 4 battles, debemos recordarnos a nosotros mismos de que tenemos 4 batallas Lembramos que existem 4 batalhas. and we have already seen 2 of them, y ya hemos visto 2 de ellas, Ipsus and Heraclea, Ipso y Heraclea, 2016 and 2018. 2016 y 2018. So just to review last class, Así que solamente para repasar la clase pasada, Aula passada, we discussed 2
different compare and contrast. Hemos discutido dos comparaciones y contrastes diferentes. Duas maneiras diferentes de comparar e contrastar. Sister Jessica, Hermana Jessica, could you name one of them? ¿podrías nombrarme una de ellas? Desses. Temos só o microfone, tá bom, gente? Vamos uma mais. Okay. What verse did we start from? ¿A qué verso irías para comenzar a explicar eso? Daniel 11? Daniel 11, 40. versículo 40, Parte A. parte A. Yes. Sí. And then we compared it and contrasted it with what? Y luego la compararíamos y la contrastaríamos con qué? Com que? What is part A the history of? ¿Qué será la parte A? ¿Qué es la historia de la Da parte A? história milerita, Es la historia milerita do tempo do fim. y el Do tiempo tempo del do fin. fim. The time of the end. Seria a linha do Israel antigo e moderno? So would it be the line ¿Sería la línea del Israel antiguo y moderno? Este, We looked at modern Israel Nosotros miramos al Israel moderno, towards the end, ya cerca del but final, in this verse it's specifically talking about two state powers. pero en este versículo 40 está hablando específicamente de dos poderes, dos estados. And part A Y la parte A talking about the deadly wound, está hablando de la herida mortal 1798. en 1798. sim. E seria a ferida mortal da França, do papado. a primeira parte. A França. Antes de falar alguma coisa, não entendi. O tempo do fim seria a ferida mortal It would be the deadly El tiempo del fin sería la herida do mortal papado. del papado. Texas. E na parte B, quando tem a ferida mortal do Rei do Sul, da União Soviética. Part B would be the deadly wound of the Y la parte B sería la herida mortal del Sorry. rey del sur. Exactly. I Ok, agree. exactamente. concordo. We compared and contrasted Nosotros comparamos y contrastamos the king of the north el rey del norte with the king of the south. con el rey del sur. That's what you saw, Eso fue lo que hicimos, what you just said. lo que acabamos de decir. And then we compared and contrasted a secondary structure Y luego comparamos y contrastamos una estructura secundaria. Brother Matthias, Hermano Matías, do you remember what our second compare and contrast was? ¿tú recuerdas cuál era la segunda comparación y contraste que hicimos? Você lembra qual foi o nosso segundo comparar e contrastar? So, does anyone remember what lesson we drew from this structure? ¿Será que alguien recuerda qué lección aprendimos de esta estructura? When we took part A and part B of Daniel 11, verse 40, Cuando tocamos la parte A y la parte B de Daniel 11:40. B, o versículo Del- we extracted one truth. Nosotros habíamos estructurado una verdad. And what was that? ¿Y cuál era esa verdad? Resurrection. La resurrección. That the king of the south De que el rey del sur o fato que o rei do sul was going to resurrect. iría a resucitar. Then we took the resurrection of the king of the north Luego tomamos la resurrección del rey del norte and we did another compare and contrast. e hicimos otra comparación y contraste. Ring any bells? ¿Alguien recuerda? Mind you? You do. I'm sure you will remember. Brother Joaquin,
Yo creo que sí te acuerdas, hermano Joaquín. Eh, True King of the North, Está apagado, Joaquín. Israel. O verdadeiro rei do norte, Sigue apagado. El moderno. and modern Israel. So you compared the true king of the north and the counterfeit king of the north? Entonces tú compararías y contrastarías el verdadero rey del norte con el falso rey del norte. And what truth did we extract from that? ¿Y qué verdad nosotros extrajimos de allí? If you compared the true and the counterfeit, Si tú comparas la verdad con la falsificación, you've already said one is modern Israel. tú dirías que uno sería el Israel moderno What did we extract? y que nosotros Los tres extraeríamos mensajes, 3 messages? los 3 mensajes. In what history? ¿De cuál historia? nuestro y el de Fátima. El, Perdón, el de los mileritas sería. So the answer I was looking for entonces la respuesta que yo estoy is buscando that there's an alpha and omega, es de que hay un alfa y un omega, which was built into your answer. que está basado también en tu respuesta. So you can see that modern Babylon has 2 histories, Así que podemos saber que la Babilonia moderna tiene 2 historias and that their beginning history relates to the world wars. y que la historia inicial de esta Babilonia moderna está relacionada con las guerras mundiales. The reason we went that roundabout way Y la razón por la cual nosotros hicimos esa vuelta Saímos desse curso was that someone was asking why we would call this a history of failure. es porque alguien preguntó por qué llamaríamos a esta historia una historia de falla. nós chamamos essa aqui uma história de falha. And we call it a history of failure because we're seeing it from the perspective of modern Babylon. Y la llamamos historia de falla porque la estamos viendo desde la perspectiva de Babilonia moderna. Like we would look at Daniel 2 and see the statue and the mountain. Como también podríamos estudiar Daniel 2 y ver la montaña Diríamos ali a estátua e a y montanha. la The king montaña. of the south doesn't even appear in that chapter. He's in neither structures. El rey del sur ni siquiera aparece en ese capítulo ni en esa estructura. Está em nenhuma dessas estruturas. He's just a restraint. El rey del sur es simplemente una Just a restricción. restraint on the statue. Ele é apenas, ele restringe a estátua. Él simplemente The king restringe of la the south estatua. is just a restraint on that statue. El rey del sur es solamente una restricción para esa estatua Of Daniel 2. de Daniel 2. This subject is the king of the north. Pero nuestro asunto aquí es el rey del norte. So it's from that perspective that we were approaching this. Y desde esa perspectiva que estuvimos abordando esto. And then we asked what the implications were of a history of failure and a history of success. Y luego nos preguntamos de cuáles serían esas implicaciones en las historias de falla y de éxito. Because we saw that we could do Millerites, Porque vimos de que podríamos hacer a los mileritas Aplicar isso aos mileritas. that took to October 22, 1844, hasta el 22 de octubre de 1844. 54. could do the history of Christ Hicimos la historia de Cristo, to the cross. la cruz. We could consider, first of all, the history of Moses, Y si ustedes podrían considerar primeramente la historia de Moisés, and then we could also consider the history of the y luego 144,000. podríamos también considerar la historia de los 144.000. Or if we just considered the priests, Y si solamente consideramos a estos siendo los sacerdotes, November 9 this year. pondríamos al 2019 And o we el 9 wanted de, to start to consider the implications of a history of success and failure. pondríamos el 9 de noviembre aquí. Y cuando comencemos a considerar las implicaciones de las historias de falla y éxito, Histórias de sucesso e falha. Oh, yes, sorry. So, Millerite, beginning of ancient Israel. entonces los mileritas serían el comienzo del Israel antiguo, del Israel. Of ancient, sorry, Moses, beginning of ancient Israel. Moisés sería el comienzo del Israel antiguo And the history of Christ, the end of ancient Israel. y la historia de Cristo, el final del Israel antiguo. My
purpose was not to make a study of this, Y mi propósito no era hacer un estudio acerca de esto, just for us to consider it. solo para que nosotros considerásemos esto, simplemente. Because when we consider modern Israel, Porque cuando consideremos al Israel moderno, Millerite history ended in a disappointment. la historia milerita terminó en un chasco. And the counterfeit of these two histories, Y la falsificación de estas historias if we were todas to take World War II, es que si nosotros tomásemos la Segunda Guerra Mundial, this is Israel, esto sería Israel this is Babylon. y esto sería Babilonia. And their alpha history Y luego la historia alfa ends in the counterfeit of 1844, sería en la falsificación de 1844, 1945. 1945. sendo 1945. There's a failure in their message Hay una falla en su mensaje, because what they have been led to believe porque lo que ellos fueron guiados a pensar o a creer is that the beast to choose is Germany, not the Eh. United States. es que la bestia que ellos habían escogido, o la bestia que debieron haber escogido sería You could see Alemania them attempt to use the United States y no los Estados Unidos. Podríamos ver una tentativa de ellos de usar a los Estados But Unidos, America was not cooperating at that time. pero Estados Unidos no cooperaba en ese tiempo. So they became impatient and they moved to Germany. Así que ellos se pusieron impacientes y se fueron a Alemania. And that history ended in failure and a disappointment. Y esa historia terminó en una falla y en un chasco. And what is this waymark in our history? ¿Y cuál sería este hito en nuestra historia? ¿Quiénes se comportaron impacientes? ¿Quién? I would suggest Satan, Yo diría que Satanás, if we do the simple, but papacy. o sea, el papado. You could say Pope Pius XII, Podríamos decir que era el Papa Pío XII he had a mistake. y que cometió He un error. chose Germany. Cometió un error y escogió a Alemania. And he was raised up in 1899. Y él fue levantado en 1899. O se levantó en 1899. So what is this waymark in our history? Entonces, ¿cuál es este hito de aquí en nuestra historia, Sister Annabeth. hermana Annabeth? Panium. Panium. And at Panium, Y en Panium, from the perspective of the king of the north, desde la perspectiva del rey del norte, is not failure but victory. no es una falla, sino una victoria. They have not made a mistake. Ellos no cometieron un error. So this is where we see the difference between an alpha and an omega. Entonces, es aquí donde vemos la diferencia entre la historia alfa y la historia omega, From the perspective of the king of the north. desde la perspectiva del rey del norte. Because at Panium, Porque the king en, of the north defeats the king of the south. porque en Panium, el rey del norte derrota al rey del sur, Norte, ele vence contra o Rei do Sul. Where in 1945 the king of the north was defeated. donde en 1945 fue el rey del norte el que fue derrotado. So we all know what happened in Millerite history. Así que We know what happened nosotros sabemos lo que pasó en la historia milerita. on October 22. They're disappointed, El 22 de octubre fueron chasqueados and there's a fault in their message. y había una falla en su mensaje. So there's different ways we can see these histories Entonces hay diferentes formas en las que pudiésemos ver esta historia, that make them all important for us. que hace que sean todas ellas muy importantes para nosotros. We can see the beginning of modern Israel Podríamos ver que el inicio del Israel moderno and say that that is the most important. y decir de que ese es el más importante, It's the beginning of Adventism, diciendo de que el comienzo del adventismo which should clearly illustrate the end of es Adventism. el que debería de manera más clara ilustrar el adventismo al final. So this history becomes very important for us. Entonces esta historia de aquí se termina convirtiendo en algo muy importante para nosotros. But then we can also consider Christ's history Pero luego podríamos entonces considerar la historia de Cristo and see that it is a history of success or an omega history y like darnos, ours. y darnos cuenta de que la historia de Cristo es una historia de éxito o la historia omega de Israel antiguo. So this one becomes very important Entonces to us. luego la de Cristo se convierte en muy importante para nosotros. What about the history of Moses? ¿Y qué podríamos decir de la historia de Moisés?
We could say that they all just exist on one line, Podríamos decir de que todas estas historias existen en una sola línea. there's Moses, Tendríamos la de Moisés, and then there's Christ, tendríamos la de Jesús, and then there's the Millerites, luego tendríamos a los mileritas and the history of the y la historia de 144,000. los 144.000. So you have 4 histories. Entonces tendrías 4 historias. So you could see that the Millerite history is important for us Entonces podrías decir que la historia milerita es importante para nosotros because they're our alpha. porque ellos son un alfa. So we need to draw lessons. Entonces tenemos que tomar algunas lecciones. But we can also see that Christ's history is the only history that is also one of success. Pero podríamos entonces ver después de que la historia de Jesús es la única historia en la que es una historia de éxito real. But if we consider it this way as one long history of the world, Pero si la consideramos de esta forma de la línea aquí encima, sería simplemente la historia del mundo. Una historia how larga. does Moses' history become important? ¿Y cómo es que la historia de Moisés se torna importante? You could say that the whole history is a chiasm. Podrían decir de que la historia entera es un quiasmo. And when you see it from this perspective, Y cuando la vemos desde esta perspectiva, it is Moses' history that is most important. entonces terminaría siendo la historia de Moisés la más importante. So they all become relevant Así que cada una de estas historias se torna relevante depending on your perspective. dependiendo de la perspectiva. It's Christ's history that I want us to consider Y, briefly, y es la historia de Jesús la que quiero que consideremos because this brevemente. is the history of success, and we're discussing success versus failure. Porque esta fue una historia de éxito y estamos discutiendo las historias de éxito y de falla. I'm going to read from the Crest collection. Voy a citar de la I colección de don't think Crest. it's in, would it be in Portuguese? Yo no creo que esté en portugués. 26, paragraph 2 and 3. 26 párrafos 2 y 3. 26.2 a 3. She says, when Christ's predictions came to pass, Cuando la predicción de Cristo De Cristo ocurrió, aconteceram. so Christ has made a prediction es decir, que Cristo había hecho una predicción Predição. and it was fulfilled. y fue cumplida. He knew the date and he knew the event Él sabía el evento y la fecha correctly. de manera correcta. And the disciples were brought to the ground of test and trial. Y luego los discípulos fueron traídos al terreno de la prueba y de la dificultad. O, Campo de teste e o de probación. She says that they failed that test. Y ella dice de que ellos fallaron aquella prueba. esse teste. Peter denied his Lord Pedro rechazó o negó a su Señor before his enemies. delante de los enemigos de Jesús. Had the disciples remained watching, Si los discípulos hubiesen permanecido atentos, Sido atentos, observando, they would not have lost their faith ellos no hubiesen perdido su fe as Christ died. ao cuando vieron al Hijo morir. Amid the, in Cuando the vieron middle a, of that gloom, cuando vieron a Jesús morir. Y en el medio de esta terrible de esta tiniebla, disculpen, prova, de esta prueba, some light would have, some hope would have lighted up the darkness hubiesen tenido rayos de luz que atravesarían aquella prueba and oscura sustained their faith. y hubiera sustentado la fe de She ellos. says this experience of the disciples is recorded Y luego dice que esta experiencia de los discípulos está registrada dos discípulos foi registrada so that we can learn from it. para que podamos aprender una lección de And ella. it's just as essential for us today Y es tan esencial para nosotros hoy to observe how and where they were tested observar cuándo y cómo fueron ellos and probados where their faith failed, y dónde fue que la fe de ellos falló. falhou. because they put the cause of Christ in danger Porque ellos colocaron la causa de Cristo en peligro by unbelief and self-confidence. Por causa da sua falta de por, fé por la falta de fe y de confianza confiança. y So por la you get to the autoconfianza. history of the cross. Então, Entonces llegamos a la historia de la cruz. Is there any mistake in the prophetic message?
¿Será de que había algún error en el mensaje profético, in the prediction, en la predicción, either the time or the event? sea el tiempo o el evento? No. No había. But they failed because they were not watching Pero los discípulos fallaron porque no estaban observando or listening, they were sleeping o escuchando porque estaban durmiendo. and holding on to their preconceived ideas. Estaban adormecidos y mantenían ellos sus ideas preconcebidas And they put the cause in danger y pusieron la causa en peligro by their self-confidence and unbelief. por causa de su autoconfianza y la desconfianza. She says they failed that test. Y dice que ellos fallaron esa prueba. Can we come to our close of probation ¿Será que podemos llegar a nuestro cierre de la gracia, fail that test, fallar esa and prueba have any hope? y tener alguna esperanza? No. No. So when we come to the history of the cross, Por lo que cuando lleguemos a la historia de la cruz, the disciples do not represent the priests. los discípulos no representan a los sacerdotes. They do not represent the wise, Ellos no representan a los or no sabios, one makes it. o si no, ninguno lo lograría. But we read a quote Pero leímos una cita about the feeding of the 5,000. acerca de cuando se alimentaron a los 5,000, cuando Jesús alimentó a los 5,000, Where she said the Father gave to Christ, donde ella decía de que el Padre le dio a Cristo, Christ gave to the disciples, Jesús le dio a los discípulos and the disciples gave to the multitude. y los discípulos le dieron a la multitud. And what conclusion did we reach? ¿Y qué conclusión habíamos tomado o llegado? Sister Yumi, Hermano Yumi, if you could pass her the microphone. Isso foi na aula de ontem? Yes. Eu não estava. You weren't here? Não Oh estava. no, I remember, sorry. ah, So, I'm not going to let you off that easily. así que no te voy a dejar que te libres tan fácil. We read a quote about the 5,000, Nosotros habíamos leído una cita acerca de Christ feeding them. cuando se alimentaba a los 5,000, la alimentación de los 5,000. And she says that everything Christ gave, he received from his Father. Y decía de que todo lo que Jesús daba, él lo recibía del Padre. He then passed it to the disciples, Y que luego Jesús se lo impartía a los discípulos. and the disciples passed it to the multitude. Y los discípulos se lo pasaban a la multitud. What can we learn about this structure? ¿Qué podemos aprender de esta estructura? Who would these represent? ¿Quién representarían estos grupos de aquí? You have Christ. Tendríamos a Cristo, He receives bread or food direct from heaven. que recibe alimento o comida directamente del cielo. Stop me as soon as... Ah, sacerdotes, levitas e netineus? Sacerdotes, levitas e netineus? ¿Serían los sacerdotes levitas y netineos? Yes. Sí. So who represents the priests? Entonces, ¿quién representaría a los sacerdotes? Cristo. Jesús. You have priests, Teníamos los sacerdotes, Levites, los levitas Nethinim. y los netineos. So the reason we went here yesterday Entonces, la razón por la cual venimos y hablamos de esto ayer is we wanted to see where Christ represented the priests. es porque queríamos ver de que Jesús representa a los sacerdotes. Represented the priests. Because even though he's Christ, Porque a pesar de que Él es Cristo, he's also not giving of himself. Él también no está dando de sí mismo. Yes. Él no está dando de sí mismo, But he first receives it from the Father. sino que Él primeramente lo recibe del Padre. In the same way, we don't just give of ourselves, Y la misma forma que nosotros no damos de nosotros mismos, but we first receive it from God. sino que primeramente lo recibimos de Dios. We're referring to bread, which is the message. Y cuando nos referimos a pan, hablamos es de un mensaje o del mensaje. So the history of the cross, Entonces, la historia de la cruz, success or failure, ¿será que fue un éxito o una falla, Brother Matthias? hermano Matías?
sucesso. una historia de éxito. Success. A couple of quotes we can read. Hay un par de citas que pudiésemos Just want to leer. look at two quickly. Quisiera solamente ver dos. Desire of Ages, Deseado de todas las gentes. 369.3. Oh, sorry, not that one. 7 BC. That was the quote about. This was the quote about the 5,000. Ok, la cita acerca del alimento de los 5.000 está en el deseado de todas las gentes. The one I want to read is Lo just one leímos quote, ayer. 7 BC, Pero la que vamos a leer ahora está en el Testimonios para la Iglesia, tomo 7. 924, Ah, no. 924, paragraph 4. quatro parágrafos. Is that in Portuguese? Tampoco está en español. I'll paraphrase. La puedo parafrasear. Christ was nailed to the cross, Jes- but he gained the victory. Cristo fue clavado en la cruz, pero él ganó la victoria. All of Satan's army gathered together Todo el ejército de Satanás se reunió to try to destroy him, para tratar de destruirlo, but no advantage was gained by this coming together. pero ninguna ventaja se consiguió al unirse todos juntos. Nesse ajuntamento. With every move that Satan advanced, Todo movimiento que Satanás hizo, he brought closer his eternal ruin. él traía también más de cerca su propia destrucción eterna. Every part of Christ's suffering Y cada parte de los sufrimientos de Cristo tore apart the foundation of Satan's kingdom. despedazaba todos los fundamentos del reino de Satanás. Satan bruised Christ's heel, Satanás hirió el calcañar de but Jesús, Christ bruised his head. pero Cristo aplastó su cabeza. Through Christ's death, A través de la muerte de Cristo, he destroyed Satan. él destruyó a Satanás. In the very act of grasping Christ or his prey, En el mismísimo acto de agarrar a Cristo como su presa, death was conquered. la muerte fue conquistada. For by dying, Y al morir, Christ brought to light life and immortality. Cristo trajo vida, luz e inmortalidad A vida e imortalidade. Through the gospel. a través del Evangelio. And you'll find other quotes like that, Y podrían encontrar otras citas de este tipo, where she makes clear that even in the horror of the cross, donde ella hace muy claro que incluso en el horror de la cruz, Angústia da cruz, it was complete and total victory. fue una completa y entera victoria. vitória completa, total. The problem was, El problema it fue didn't look like victory. de que no lucía como una victoria. The disciples weren't able to go to their friends. Los discípulos no podían ir a sus amigos In the churches y a las iglesias. who'd bought into that way of thinking Ellos todavía tenían esa manera and de point to pensar. the cross and say we are justified. Y ellos pudieron haber dicho a la cruz, mira, estamos bien, estábamos en lo correcto. They couldn't point to the cross and say, look, we told you who he was. Ellos pudieron haber visto a la cruz y decir, hoy vean esa cruz, nosotros sabíamos y se los habíamos dicho. Él era el verdadero. And you didn't believe us. Y no nos creyeron. So even though the message was clear, Entonces, a pesar de que el mensaje sí estaba claro, people still had expectations las personas todavía tienen expectativas of seeing something different. de ver algo diferente. And when the day came, Y cuando el día llegó, it shook them eso los sacudió. because it didn't look the way they had been taught to look. Porque no parecía de la manera que ellos habían esperado ver o como fueron enseñados a ver. So, from my perspective, Entonces, desde mi perspectiva, that does not make this failure esa no es una historia de falla, because it isn't about the people, porque no es acerca de las personas, it's about the message. es acerca del It mensaje, was about Christ, and es acerca de Cristo, he did not fail. y Él nunca falló. So, we can see the Millerites, Así que podemos ver a los the mileritas mistake, the disappointment. y ese estado de chasco en el que quedaron.
Christ may have been disappointed by the behavior of the disciples, Tal vez Jesús fue chasqueado o desanimado por la actitud de los there discípulos, was no mistake in his message pero él no tenía ningún error en su mensaje or in the date. o en la fecha. Sorry, Hermano Brother Emilis. Emilis. Can we say, based on the story of Christ, that the Levites are going to have a similar experience as the disciples? Podríamos decir que basado en los mileritas, que los levitas pasarán por una experiencia semejante. I think in this structure, Creo que en esta estructura, the Levites are represented by the disciples, los levitas son representados por los discípulos in this parable en esta parábola of the feeding of the 5,000. cuando alimentaron a los 5,000. But when we go into the history of the cross, Pero cuando vamos a la historia de la cruz, the Levites are not in that history receiving the message. los levitas no están en esa historia recibiendo un mensaje. The Levites are not tested on the date Los levitas no son probados por la fecha or the event. o el evento. So I don't believe the disciples here represent the Levites. Así que yo no creo que aquí los levitas representarían a los I didn't discípulos. understand the part where you said that they weren't tested on the date and the event. No entendí cuando dijiste que ellos no van a ser probados por la fecha. If we get to November 9, 2019, Cuando lleguemos al 9 de noviembre del 2019, who's tested on the date and the event? ¿quiénes van a ser probados I get it en now. cuanto al evento y la The fecha? priests. Priests, Los not sacerdotes, the Levites. no So los it- levitas. So it's by looking at the priest line that we can see that the cross coincides with November 9th. Entonces, Yes. es mirando a los levitas, a los sacerdotes, cuando haces coincidir la cruz con nuestro cierre de la gracia. They've been following him all through this history. Ellos lo siguieron por toda esta They historia, just might not have been listening. simplemente que no fueron So what you atentos. have is not a story of priests and Levites, but wise and foolish. Así que en esa línea no nos está enseñando acerca de sacerdotes y levitas, sino de los sabios y los imprudentes. So Así que that's kind of all that I wanted to address on the history of success and failure. eso era básicamente lo que yo quería cubrir con respecto a la historia de la falla y el éxito. I think there's much more we can consider in those histories, Creo que hay mucho más que podemos sacar de estas historias, but what I wanted to discuss pero lo que yo quería discutir is the battles. son las batallas. So we can start to consider what the third battle looks like based on the first two. Así que podemos comenzar a discutir cómo será la tercera batalla basada en las dos primeras. And the one that I'm wanting us to discuss is this battle, which we could call Heraclea. Y aquella en la que me quiero enfocar sería Heraclea, So when we get to this history, por lo que cuando llegamos a esta historia, the king of the north and the king of the south have been in an alliance. el rey del norte y el rey del sur estaban en una alianza, They've fought one battle pelearon una batalla, side by side, estando juntos, and then their alliance starts to break down. y luego esa alianza empieza a quebrarse, We can see that what's causing that strain y podemos ver que lo que causa esa tensión is the dividing up of spheres of influence era la división de las esferas de influencia and payment to the king of the south y los pagos que el rey del norte tenía que hacer al rey del sur for his help or services. por sus ayudas y servicios. We come to this battle, Cuando llegamos entonces a esta and batalla, based on the structure, we can see that the king of the north comes against the king of the south. basados en la estructura, podemos ver de que el rey del norte va en contra del rey del sur. So there's two issues: Así que tenemos dos asuntos, spheres of influence and payment. las esferas de influencia y los pagos. The initiator of the conflict is the king of the north. El que inicia el conflicto es el rey del norte The victor is the king of the south. y la victoria es del rey del sur. In the history of World War II, Pero en la historia de la Segunda Guerra Mundial,
Their alliance broke down for a month. La alianza se rompió por un mes. Quebrando por un tempo. They met in secret, Ellos se encontraron secretamente, renegotiated their contract, renegociaron sorted out their differences, su contrato, solvieron sus diferencias, and then the alliance was stronger than before. solventaron sus diferencias y luego la alianza se hizo de nuevo. Se hizo más fuerte que So what I antes. want us to do Lo que quiero que hagamos is consider the history of 2016 to 2018. es considerar la historia del 2016 al 2018 And see what we can observe. y ver qué podemos aprender o observar. So at the end of 2016, Así que al final del 2016 Donald Trump is elected president. tenemos a Trump siendo elegido presidente. And what do you think Vladimir Putin is expecting in payment? ¿Y qué ustedes creen que Putin está esperando como pago? Vladimir Putin estava esperando como pagamento. Brother Emilis? Hermano Emily, Less sanctions? menos sanciones, Less sanctions. tener menos Why do you sanciones. think that? ¿Y por qué piensas eso? Because that's what's bothering him. Porque eso es lo que lo angustia a él. So that's what's bothering him. I think that's visible. Entonces, eso es lo que a él lo fastidia. Pero pienso que eso es visible. You also have that meeting in Trump Tower También tienen el encuentro en la Torre Trump, where Trump's son-in-law and his campaign manager donde Trump, el agente de Trump y su administrador de la met campaña with a Russian lawyer tied to the Kremlin. se reunieron con el abogado ruso del Kremlin, la abogada rusa. Teve laços com o Kremlin. And Donald Trump said that meeting was about adopting orphaned Russian children. Y Donald Trump dijo que de que esa reunión era acerca Foi sobre adotar ou adoção de la adopción órfãos. de Why would they be talking about adopting orphaned Russian children? acerca de la adopción Adoção de crianças. de niños de orfanatos. Because what he's trying to do ¿Y por qué ustedes piensan de que eso se trata? Él dijo acerca is de niños divert the conversation away from sanctions de un orfanato. Es porque él está tratando de tirar o quitar el foco de la conversación en cuanto a las sanciones or some secret discussion about sanctions o alguna conversación secreta que tuvieron entre ellos acerca de las sanciones and say that it was all about this issue with Russian babies. y decir de que nada más estuvieron conversando fue acerca de estos niños de los orfanatos. Aquela conversa sobre bebês russos. And the reason why they would be discussing orphaned Russian babies Y la razón por la cual ellos estarían entonces conversando acerca de los bebés en los orfanatos was because Putin had made it illegal for American parents to adopt orphaned Russian babies. es porque Trump había hecho Havia o Putin deixado ilegal había hecho legal la adopción de niños rusos para que fuesen adoptados por And that, estadounidenses. that law by Putin Y esa ley de Putin was in retaliation for the Magnitsky Act, fue hecha en contraataque por causa de a ata de Magnitsky. el which is acto American sanctions they put on Russia. el acta de amnistía, que fue unas sanciones que So even when Trump lies, Estados Unidos hizo a Estados Unidos. Así que cuando Trump miente también, in the back of it, he's saying what he thinks. He's saying the truth incluso cuando él miente, él por detrás sí está expresando lo que él cree o la verdad, a lot of the time. muchas veces. So if they're talking about adopting Russian children, Así que ellos supuestamente estaban hablando de la adopción de los niños rusos, it's directly tied to this issue of sanctions pero eso estaba directamente conectado con el asunto de las sanciones against the Russian government. en contra del gobierno So ruso. it's been clear through the last years of history Así que ha sido bien claro durante los últimos años de historia Dos últimos anos. what Putin is trying to have removed. lo que es lo que Putin quiere que quede removido. Brother Emilis.
So the Magnitsky Act hit the Russians pretty hard. Entonces el acto Magnistia golpeó muy fuerte a Like los rusos. I think they froze money in some accounts and stuff like Creo that. que ellos le habían congelado dinero de algunas cuentas. But how in the world would a sanction against adopting Russian babies affect the United States? That seems kind of out of scale. Pero ¿de qué forma unas sanciones en cuanto a una ley que prohíbe la adopción de niños rusos a Estados Unidos por parte de Estados Unidos, cómo eso lo afectaría a los Estados Unidos? Unless it's a big business in the U.S. A menos de que realmente Unless it's a sea big un business problema in para the los US estadounidenses no adopting poder Russian adoptar children. niños rusos. Esa fue la sanción. Ese fue el resultado de la sanción. It's a question many people have asked Esa es una pregunta que muchos han hecho because it's a strange response. porque es una extraña respuesta de los rusos. The best people can come up with La mejor respuesta con la que alguien ha dicho is that Putin knew that that act of cruelty would bother the Americans. es de que ese acto de crueldad fastidiaría a los estadounidenses. So it was more an act to irritate than actually cause difficulty for the American economy. or Así que government. ese acto estaba más hecho que para incomodar o dejar irritados a las personas de que afectara al gobierno estadounidense. There's just so many other countries to adopt babies from. How would it even be an irritation? Pero hay muchísimos otros países donde ellos pudiesen adoptar niños, porque entonces se irritarían. I guess what I'm saying is, how can we be sure that that was their actual response to the Magnitsky Act? Lo que creo que estoy tratando de decir es cómo estamos tan seguros de que ese acto de Putin fue una respuesta por el acta de Magnistia. I can find the information for you Podría encontrar alguna información because I para ti, don't think it was something that was secret. pero no pienso que fue algo que fue secreto. It's known as the, if you want to look it up, Si quieres buscar ese asunto, December 27, 2012, el 27 de diciembre del 2012, Russian measure bans adoption of Russian babies by American citizens. el gobierno ruso prohíbe la adopción de niños por parte de estadounidenses. A adoção de crianças russas através dos americanos, ou por americanos. Hundreds of Americans were already in the adoption process. Y, Centenas de americanos y muchos de americanos estaban en medio de un proceso legal de adoptar They a los lost the niños. children they were trying to adopt. Y cientos de estadounidenses perdieron a los niños que estaban intentando adoptar. And this was part of a law that was retaliation for American sanctions. Y esto fue parte de una ley que ellos hicieron en contraataque o en respuesta a unas sanciones que el Estados Unidos hizo. It doesn't give a name for the bill here. não menciona No menciona aquí el año o nome dessa o el nombre de But esa in the ley, year previously, 1,000 Russian children were adopted by Americans. thousands, 1,000. mas no pero ano muestra, anterior, el año anterior hubo 1.000 niños rusos adoptados por estadounidenses. americanos. Putin said there are many places in the world where living standards are better than Russia. Putin dijo de que hay muchos otros lugares o países del mundo Lugares no mundo onde o donde padrão de vida el patrón de vida es mucho So mejor que en shall we Rusia. send all our children there or move there ourselves? e será que Entonces, deveríamos enviar ¿será que deberíamos enviar todos esos niños para allá o deberíamos nosotros mudarnos para allá? The United States officials criticized the measure, Los oficiales estadounidenses eles criticaram essa medida criticaron and esa asked the medida Russian government not to entangle orphaned children with politics. y le pidieron al gobierno ruso de que no introdujeran a niños en los temas políticos. envolvesse crianças órfãs em assuntos políticos. This bill that included the ban of adoptions Então, Y de esta ley que incluye incluía el- essa questão de
esa restricción de adopción was a response to the Magnitsky Act signed by Obama that same month. era una respuesta al acta de Magnitsky pasada por Obama aquel año. So why Putin would use that measure of retaliation Entonces, ¿por qué Putin usaría este tipo de ataques para responder? is unknown, Es desconocido, but the only solution people can come up with was that it was an act of cruelty. pero lo único que con lo que las personas han dicho es que era un acto de crueldad por parte de él. Because how really can Russia respond to American sanctions? How can they respond to American sanctions? Porque ¿de qué forma los rusos pueden responder a las sanciones que hace Estados Unidos? The response isn't so easy. Una respuesta no siempre es tan fácil. But when he meets with part of Trump's campaign team, Pero cuando él se reúne con parte del equipo de campaña de Trump, the leaders of it prior to the election, los líderes, previo a la elección, the leaders of the campaign team, los líderes de la campaña de Trump, antes prior de to las the elecciones, election, antes de las and elecciones, they're discussing Russian adoptions, y supuestamente estaban discutiendo acerca de la adopción de los niños rusos, Russian adoptions, like adopting children. Essas adoções russas. if they haven't been keeping up with their history, si ellos no hubiesen estado acompañando en esa historia, Trump supporters say, okay, there was no discuss of sanctions. los que apoyan a Trump dirían, no, no había ninguna discusión acerca de sanciones, Bom, não foi discutido nada sobre sanções. Which for many was the response. que para muchos esa era la The respuesta. problem is that they were discussing sanctions. The issues are connected. El problema es que sí estaban discutiendo acerca de sanciones, porque las sanciones y lo de la adopción de niños están conectadas desde el inicio del asunto. So the reason we just discussed that Entonces, la razón por la cual hemos discutido esto was how we can see sanctions have been an issue for Putin. es como las sanciones son un problema para Putin. Sanções foram assunto, uma incomodação para Putin. Because we also remember that the greatest thing he fears Y nosotros también recordamos que el mayor miedo de Trump, de Putin, is his own population rising up. es de que su propia habitación, Like he saw in 1989 to 1991. es que su propia población se levante contra él, como él vio en 1989, en We saw that 1900 again in 2011. 1991. Él vio eso en So 2011. if his economy is suffering and his people are suffering, Entonces, si su economía sufre, su pueblo también sufre. that's when the American can conduct what they would call regime change. Y eso es ahí donde los estadounidenses logran conducir lo que ellos llaman un cambio de régimen, Chamado de mudança de regime. Which is topple the government from the inside que se trata de atacar o golpear al gobierno desde because the adentro people are dissatisfied. usando a las personas que están insatisfechas. So that is partly the way the US uses sanctions. Entonces, esa es la forma en que los Estados Unidos usan las sanciones. Os americanos usam sanções. They don't necessarily want to invade Iran. Ellos no necesariamente quieren invadir Irán. It would be much less costly if they could cause an Iranian revolution. Sería muchísimo más barato si ellos pudiesen causar en Much less costly. Irán una revolución Muito menos por parte del propio pueblo. caro, muito menos caro se eles pudessem causar uma revolução no Irã. So to be sure of power, Putin needs these sanctions gone. Entonces, para él asegurarse el poder, Putin necesita tener las sanciones removidas. So there's sanctions and spheres of influence. Entonces tenemos sanciones y esferas de influencia. So in 2016, by the end, Entonces, en 2016, al final, everything's going well. todo está yendo muy bien. I just want to make one point. Así que solo quisiera marcar y hacer un solo punto. How did Vladimir Putin interfere with 2016? ¿Cómo Vladimir Putin interfirió en las elecciones del 2016? As eleições de 2016. It's an election year. Fue un año donde hubo elecciones. He sways it on behalf of Donald Trump. Él He puts his foot on the scale. He helps Donald Trump.
Así que él acaba ayudando o influyendo en las elecciones influenciando en favor de Donald Trump. eleição para o favor de Donald Trump. What are his mechanisms, ¿Y cuáles son los mecanismos que él tiene para hacer eso, Father Emilus? hermano Emilis? He released some critical information about Clinton just prior to the actual election. Él liberó o filtró información sobre Hillary justo antes de las elecciones. Yes. So I guess the Russians hacked Hillary Clinton to get those emails and other stuff. Así que creo que usaron los hackers rusos para obtener primero esa información y luego So liberarla. there's the issue of hacking and releasing information. Así que tenemos el asunto del hackeo y luego la liberación de esa información hackeada. Essas informações sendo publicadas. There's also the spreading of disinformation. Y luego también tenemos el mecanismo de esparcir desinformación o desinformar, Do you have the word like a troll in Portuguese? que sería informaciones falsas. They acted like professional trolls. Ellos actuaron como An internet troll. un troll de internet. No sé cuál sería la palabra correcta para eso. No. Oh no. It's not in the concept of I know. Oh. This expression exists. I need a different word to Palavra. Não, seria como invadir fóruns e soltar um monte de comentários só para causar Una persona que trolea e discussão. es alguien que Se você invade si eres una persona que invade un foro de internet e solta o de Facebook solo para comentar agitar uma y solamente para agitar una discusión de algún tipo o causar confusión en un foro informativo o de internet, eso sería un troll. Ok? Let me do it. okay. Busão? Sure, exact. Eu acho que é o mesmo como em inglês, não? Troll. Como você falaria? Trollar, não? Você fala? Trollar? Você fala trollar. Já ouvi essa palavra. É troll, isso mesmo. Trollar. Yeah, we got it. Okay. So spreading out propaganda. Entonces ellos esparcen propaganda falsa And this was a very well planned attack. y esto era un plan muy bien planeado. So well planned that it began to be set up around 2013. Y está tan bien planeado de que comenzó a levantarse desde el 2013 o a prepararse desde el 2013. Por volta do ano 2013. In around mid 2013, Putin sets up an agency just for this task. 2013. Y desde el 2013 el gobierno Putin abrió una agencia exclusivamente para este propósito. It's known as the Internet Research Agency, Se conoce como la Agencia de Pesquisas de Internet. a fairly innocent sounding name. Un nombre bastante inocente. Internet Research Agency. Se le conoce como el buscador, la Agencia de Pesquisas de Internet Or the IRA. o el IRA. They engage in public manipulation Y ellos ellos manipulan. through the public consciousness manipulation. Se trata de la manipulación pública. La expresión sería la manipulación de la conciencia Based pública. in St. Petersburg, Está basado en San Petersburgo. Está they ahí, worked against the Ukraine, queda en San Petersburgo. Ya han trabajado en contra de Ucrania. Contra a Ucrânia. and they began to work 2014, they're working in Poland. Y en 2014 trabajaron en Polonia. Trabalhando na Polônia.
And they began quite early, I think in 2015, Y me parece que comenzaron también a los comienzos del 2015 to work on the American election. en trabajar en las elecciones estadounidenses. So just one example of what they did. Así que un ejemplo de las cosas que ellos hacían. September 11, 2014, El 11 de septiembre del 2014 they put out a hoax eles soltaram uma soltaron una that a información chemical falsa plant in Louisiana had blown up. de que una planta química en Luisiana había explotado fábrica de químicos em Louisiana havia explodido. And all these chemicals were released into the air. y que todos estos químicos se habían liberado en el aire. Estavam soltos no ar. So all these people take to the streets Entonces todas estas personas Pessoas que estavam nas ruas estaban en la with calle, banners and holding up signs, estaban con con pancartas y fala com de protesta. Hubo una manifestación concerned about this explosion. que estaban preocupados por causa de la explosión And the whole thing was a hoax. y todo el asunto era All una they're trying mentira. to do is upset people. Era una mentira. Todo lo que están tratando de hacer era de fastidiar a las personas. And this Internet Research Agency from Russia, Y esta agencia de pesquisas de internet desde Rusia, de pesquisa na internet da Rússia, they pose as Americans ellos fingem ser fingen ser americanos and they call for rallies inside the United States. y empezaron a hacer llamados de encontros de encuentros, de manifestaciones en los Estados Unidos. So right in the middle of Texas, Por ejemplo, en medio de Texas, in 2016, en el 2016, you had a Black Lives Matter, I think it was a Black Lives Matter rally, houve uma creo que hubo una manifestación del movimiento negro o afroamericano on one side of the street, de un lado de una calle. and at the exact same time on the same day, Y en el mismo momento, en el mismo día, without knowing each other's plans, en la misma calle, sin ellos conocer el plan del otro, there was a far-right rally on the other side of the street. había una manifestación de la derecha, Both rallies were set up and organized by Russia, de la derecha extrema en la otra parte de la calle y ambas manifestaciones fueron incitadas por la through the Rusia Internet Research Agency. o mediante la agencia de internet. Because on the internet you can pretend to be from any country, Porque en el internet tú puedes pretender ser de muchos países, belong to any cause, que perteneces a cualquier tipo de causa de defender qualquer causa. and then start calling people into your ranks. y luego comenzar a ganarte personas y ponerlas de tu lado. Pessoas para se ajuntar a você. And the IRA just caused disruption all through the election process. Y la IRA causó todo tipo de confusiones durante el año Through de la 2016. de la campaña, o sea, durante el 2016. I just want us to note one thing. Solo quisiera que notásemos una cosa. What do we call 2016 ¿A qué nosotros le llamamos 2016 in Millerite history? en la historia milerita? Concord. Concord, We have Boston, tendríamos Boston, Concord, Concord Exeter, y Exeter. the three camp meetings. Los tres I find it interesting campestres mileritas de who Samuel Snow. funds the Internet Research Agency. De Samuel Snow. ¿Quién fundó la agencia de pesquisas de internet, la IRA? Because Vladimir Putin set up an agency also to fund it. Que Vladimir Putin también le mandó una agencia para que fundase esta otra agencia. Agência para fundar essa outra agência. And the company behind it is Concord Management and Consulting. Y la agencia que está detrás de esta otra se llama Concord, A agência la agencia de manejo de Concordia. tração e de consultoria. Sorry? Management and Consulting. Sorry, Concord, yes, Management and Consulting. Ok, se llama la agencia de consulta o They are de the manejos agency that de Putin has Concord. set up to fund the IRA.
Esta es la agencia que ellos levantaron para luego fundar la segunda agencia llamada IRA. apoiar essa agência da pesquisa de internet. It began operating in 2014 Esta agencia comenzó a operar en el año 2014 with the intention to financially support the IRA, con la intención de apoyar financieramente a la IRA, which interfered in Donald Trump's 2016 election. la cual interfirió en las elecciones del 2016. It was indicted by the special counsel in 2018. It's been punished. It's under sanctions. Esta agencia hoy en día está bajo sanción desde 18. en el So 2018. its work has been recognized. Así que la obra que ellos hicieron ya fue reconocida. É reconhecido essa obra, esse trabalho que eles fizeram. I want to note one other thing. Quiero que noten otra cosa. We spoke about Trump's manipulation in this history as well. Hemos también hablado de la manipulación que Trump también hizo en esa misma historia. Because like we said, we don't want to blame too much on Russia. Porque como habíamos dicho, no queremos culpar de todo a Rusia. Jogar toda a culpa à Rússia. And Trump worked through Cambridge Analytica. Y Trump trabajó, fue mediante Cambridge Analytica. And I think he's the CEO of Cambridge Analytica, Y creo que el director de la Cambridge Analytica, Alexander Nix. Alexander Nix, And in 2016, en 2016, about 7 weeks before the election, como 7 semanas antes de las elecciones, he stands up on stage él estaba en and announces that first of all, he explains what his firm does. un palco, en una audiencia explicando qué es lo que su empresa And then hace. for the first time, he announces that they're working for a political candidate. Y luego por primera vez él anuncia de que ellos trabajan para candidatos políticos. Trabalhando para candidato político. And he says, if you really want to see what we can do, Y él dice que si ustedes realmente quisieran ver lo que nosotros podemos hacer, watch who's just about to win the election. esperen y véanlo solamente en las elecciones. What conference was he speaking at? Vean quién va a ganar las elecciones. It's a conference known as Concordia, ¿Y en qué conferencia creen que él estaba hablando? 7 weeks before the En election. una conferencia llamada Concordia, 7 semanas So we antes. have 2 external witnesses Así que tenemos 2 eventos externos to see the interaction with Concord. de que hay una interacción que se relacionan con la palabra Concord. I think is kind of neat. Y creo que es muy bueno, muy interesante. So we explain the Internet Research Agency because it will become relevant. Así que hemos estudiado acerca de la agencia de pesquisas de Internet porque es relevante. The reason I want us to think about what Putin did Y el motivo por lo cual yo quiero que veamos lo que Putin hizo because before we get into this history and what's happened, es porque antes de que lleguemos a la historia de allá y veamos lo que pasó, I want you to consider how much Trump is aware of what happened. yo quiero que ustedes sepan de cuánto Trump está consciente de lo que ocurre. Ciente sobre o que acontece. He knows about the hacking and the releases. Él sabe acerca de los hackeos y la filtración de la información que hacen los rusos, E também sobre as publicações. He has to know about the Internet Research Agency así que él tiene que saber acerca de la agencia de pesquisas de Internet, IRA, and the manipulation online. y la manipulación que ellos hacen online en los foros y So desinformación. he understands what Putin did in those years to help him become president. Así que él sabe lo que Putin hizo para él durante las elecciones, Que o ajudou a se tornar presidente. Which was well and good in this history. que fue... ¿Cómo? It was good for him. Que fue bien, muy bueno para Trump en esa historia de acá. Prior to his election, it's good. Antes de las elecciones para él era muy bueno, But after his election, pero después de las elecciones, he knows what Vladimir Putin can do él ya sabe lo que Vladimir Putin puede hacer, because he's just observed it in action porque él lo acaba de ver en acción in his own campaign, en su propia campaña, por su propia presidencia. particularly the work of the Internet Research Agency. Particularmente la obra de la agencia de pesquisas de Internet, lo que ellos So do pueden you hacer. think that's safe Así que para pensar de que eso es seguro for Trump to leave his
country that vulnerable? para que Trump se deje su país vulnerable? Or is it going to start defending it? ¿O será que él va a empezar a defender a su Vai país? começar a defender. Soon after he's elected, Será que ele Eh, vai começar a defender? Muy poco antes de su elección, Então, logo depois de bien, ser eleito, May 11 of 2017, no, un poco después de ser elegido, Trump signs an order. Trump ele perdí la assina fecha. uma ordem. It's an executive order. May 11, Di- 2017. El 11 de mayo del 2017, Strengthening the cybersecurity Ele assina él firmó essa ata que esa acta de seguridad, fortalecer fortalecer a segurança la seguridad digital of digital federal networks e das y de las redes federais. and infrastructure. y las redes de internet y la infraestructura. July of 2018, Julio del 2018, we have Trump and Putin meeting at a summit in Helsinki. tenemos un encuentro de Trump y Putin en el verano en Helsinki. Reunião em Helsinki. And at this meeting, Y en este encuentro everything goes very well todo va muy bien Vai muito bem. for their alliance. para la alianza de ellos. Prior to the meeting, Justo antes de ese encuentro, he attacks NATO, él atacó a la OTAN, the European Union, a la Unión Europea, all of his allies, todos sus aliados, Canada, a Canadá, all of those that the United States is traditionally allied to. todos estos que generalmente o tradicionalmente son aliados de Estados Unidos, Trump los ataca, Tradicionalmente são aliados dele. He attacks them. los ataca. John McCain said John McCain dijo that this history was a tragic mistake. de que esta historia es un falla trágica. McCain said that no previous president McCain dijo de que ningún presidente anterior O presidente anterior has ever abased himself había nunca rebaixou tanto. se in war rebajado, submission before a dictator. nunca se había rebajado tanto y con tanta sumisión delante de un dictador. So in July of 2018, Así que en julio del 2018, their relationship is going well. la relación entre Putin y Trump va muy bien. Está indo bem. We want to consider in our next class the following 5 months. Y quiero que consideremos en nuestra próxima clase los siguientes 5 meses hasta Heraclea Para os próximos 5 meses. And where that relationship went wrong. E em que ponto y en qué punto la relación entre ellos se pone mala. acaba falhando. So we reminded ourselves of histories of success and failure. Así que al recordarnos a nosotros mismos acerca de las historias de éxito y de falla, And we considered ancient and modern Israel, consideramos también Israel antiguo y moderno, Israel moderno e antigo. what we can learn from their success and failure, lo que podemos aprender acerca de sus éxitos y su falla, and the history of Christ. y la historia de Cristo. And then we understand that we want to identify correctly Y, Raphia. y luego podemos empezar a comprender cómo comprender correctamente Or Rafa, Asculum or November 9. o también comprender Asculum o el 9 de And to do noviembre. that correctly, we have to understand the previous 2 battles. Para poder hacer eso, tenemos que primero entender bien las primeras 2 batallas. And we're setting the stage for that by understanding the issues. Y estamos preparando el terreno para eso al extender primero los asuntos o problemas, Spheres of influence and sanctions. las esferas de influencia y las sanciones. We understand that the king of the north initiates this conflict. Al entender de que el rey del norte es el que comienza Trump starts it. el conflicto. Trump lo Vladimir comienza. Putin wins. Trump lo comienza, pero Putin gana. We considered 2016. Consideramos ya 2016 I wanted to draw our attention to the Internet Research Agency, y quiero que pongamos nuestra atención en la agencia de pesquisas de Internet, which was the agency tasked with interfering with the American election. porque es la agencia utilizada para influenciar las elecciones de 2016. We mentioned the Waymark of Concord, Y mencionamos el evento de Concord and then in our next class we'll consider that 5-month history. y luego en nuestra próxima clase estudiaremos los 5 meses siguientes hasta el 2018, la batalla de Heraclea, From July to December 2018. de julio a diciembre del 2018. Any final questions or ¿Alguna thoughts? pregunta final? Algum pensamento, pergunta final?
¿Será que ese primer ataque de desinformación que habías mencionado fue hecho en The 2014? IRA was set up in 2013. La IRA fue hecha en I 2013, didn't mention the first one, I just picked some out randomly. así que yo no mencioné el primer ataque que ellos hicieron o la primera influencia que lograron, sino salté algunas. Ataque aleatório. But if you want to talk about where it began around 2014, Pero si tú quieres notar cuándo fue que comenzó, es en 2014. Volta de 2013. and what they're actually trying to sow disagreement about, Y lo que, cuál es el desacuerdo que ellos tienen realmente, o qué es lo que ellos quieren sembrar. was the issue of vaccinations, Foi o assunto El asunto de, das vacinações. whether or not they're safe. de las vacunaciones, de si son buenas o no. And these began around July of 2014. Y esto comenzó por ahí en julio del 2014. Julho de 2014. The first actions I can find of them on first glance, everything begins in 2014. Así que los primeros influencias que ellos lograron hacer para desinformar a la gente y asustar fue en 2014. Beginning particularly working with the issues in Ukraine. Y comenzó particularmente con asuntos relacionados a Ucrania. Assuntos da Ucrânia. About Crimea, right? Yes. That there was like strong local support for Russia actually, that people were in favor of this annexion. Yes. If you want to quote that. Então, o que aconteceu Lo que aconteció fue que la anexión de Crimea, certo? E o que eles estavam y faltando, lo que ellos estaban tratando de soltar información, estavam espalhando como se houvesse dispersando como si hubiese una opinión pública. na Crimea. So if you're working for the IRA, Así que si tú trabajas para la IRA, Para a IRA, you have to go to news articles, tú tienes que ir a ler artículos de Western noticias, news articles. artículos de internet occidentales. Leaked comments show that your tasks você precisa fazer comentários. Necesitas hacer comentarios. that there was leaked documents showing what was required when you worked at this factory. Vazou documento Se que filtró un documento de, donde estava explícito, se explica explícitamente dizendo o que era qué se requerido necesita para que tú trabajes para esa agencia. Leave 50 comments under news articles per day. Você era requerido de deixar Tienes que leer 15 comentarios, em 50 comentarios de artículos jornais, de periódicos online. comentários Tienes que leer 50 por dia. por día. Have 6 different Facebook accounts. Necesitas tener 6 cuentas de Facebook diferentes Post at least 3 posts each day on every account. y necesitas postar o publicar 3 o 6 en cada cuenta de Facebook. Participate twice in group discussions. Participar 2 veces en grupos de discusión Manage 10 different accounts on Twitter. E administrar y administrar 3 cuentas de So Twitter. you would have one Russian Así que tendrías un ruso managing all these different social media accounts, manejando todas estas redes sociales diferentes de mídia social or interacting with the news cycle. e interactuando con todos esos ciclos de Some of noticias. these became quite famous, Y muchos de estos se hicieron muy where you famosos. had some of these fake Facebook accounts Y cuando repasas estas cuentas falsas de Facebook promoted some of the biggest conspiracy theories of the election, que involucradas en una de las teorías de conspiración, una de las teorías de conspiración más grandes de las elecciones, maiores dessa eleição. some of these Twitter accounts were actually became sources of news for the media. básicamente muchas de estas cuentas de Twitter se convirtieron en fuentes de formación para ciertas noticias o canales de Where they noticias, would have a name like American Patriot donde estas cuentas tendrían algunos nombres como el patriota and americano a photo of an eagle, y la foto de un águila. Colocar uma foto de uma águia, and then post tweets against Clinton, Y luego ellos publicarían cosas en contra de Hillary Clinton conta Clinton, and news media would share them, e as y
las agencias de noticias online las publicarían compartilhar as if they're American sentiments. como si esos fueran los sentimientos de un estadounidense, uma expressão do sentimento americano. Not knowing this is part of the workday of a Russian agent. Não sabendo que isso sin saber de que esto era realmente una obra de una agencia rusa. Brother Emily. And we look at this history of failure and success on the lines that we've drawn out there. Cuando miramos las historias de éxito y falla, hablando de las otras líneas de allí, I see that as from the perspective of the king of the south. yo veo eso en perspectiva con el rey del sur. Is that correct? Or ¿Será que es correcto o no? because in the first line it's failure for the king of the south Porque en or la primera not? parte es una falla para el rey del sur. Problem is we have 2 more battles. El problema es que yo no coloqué las Ah, dos okay. batallas que I've faltan. cut your line. Así que yo corté esa línea. But is it before we talked about that it's from the perspective of the king of the south, the papacy, right? King of the North. Oh yeah, king of the Pero north, antes the habíamos papacy. hablado de esto en la right? perspectiva del rey del norte. It's always that perspective that we're tracing. Es siempre desde la perspectiva del papado, ¿sí? ¿No? Okay, Because there would be Asculum and Beneventum, Tendríamos Asculum y Benevento, yeah. and at Beneventum it's victory for the King of the North. y en Benevento hay una victoria para el rey del norte. But I've just cut off the first 2 battles Pero yo solamente tomé las dos primeras batallas, because we're discussing just these 2 years. porque vamos a discutir solamente estos 2 años Ok. de aquí. We'll close in a prayer. Vamos a cerrar con oración. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for your Sabbath day. gracias por tu día de sábado. Thank you that we can come together in fellowship, Gracias porque nos podemos reunir en armonía, en not compañía, only learn of your prophecies, y no solo para aprender de but ti, also the friendships we've developed at this no solo school. por la profecía, sino por la amistad que entre nosotros podemos desarrollar. Many of us have left. Muchos de nosotros ya se han ido. I pray you'll bless their fellowship as well and their studies. Te pido que bendigas también a ellos y sus estudios. I pray, Lord, that you'll guide them into truth Te pido, Señor, que los guíes a la verdad and keep them firm in their convictions. y que los mantengas firmes en sus convicciones. And I pray also for Elder Parminder También oro por el hermano Parminder and the meetings going through the French islands. y los encuentros que van a haber en las You'll bless islas that work as well. francesas. Bendice ese trabajo también. I pray this in Jesus' name. Pido esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén.